Amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, tú eres hermoso, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Quedándonos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3, del 1 al 16. Vamos a leer todos juntos. Ya. ¿Todos lo encontraron? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Leamos todo en voz alta. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablado y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? De nadie subió al cielo, si el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tomen sus asientos, pase, pastor. Jesús aclaró esto. Se dice, sin embargo, que entre las doctrinas más difíciles de explicar de toda la Biblia es sin duda la doctrina que se puede llamar de la conversión. Estudiosos de la Escritura, teólogos, estos son los que tienen más conocimiento, más estudio, no han llegado realmente a explicar lo que contiene esta enseñanza, que también se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. No han podido explicarlo, no es fácil tampoco explicarlo, y naturalmente quedan ahí pues, sin respuestas para tanta gente que está buscando su certeza. La pregunta que debemos hacernos aquí primero, ¿qué clase de personaje era este hombre llamado Nicodemo, ¿no? Que vino de noche a Jesús? Algunos han detenido a pensar por qué vino de noche, algunos han pensado que vino por cobardía, no quería que toda la gente le viera venir a buscar a Jesús, ya que la mayoría de los judíos estaban en contra de él. No hay una explicación mejor para mí. Vino de noche porque él ya había cerrado su oficina, vamos a decir así, y porque Jesús también había terminado sus actividades del día y estaba en casa y dispuesto también a tener una conversación con las personas que vendrían a consultarle. De manera entonces que para mí esa es la mejor explicación. Pero ¿quién era
era este hombre? La Escritura dice que era fariseo, es decir, un judío pegado totalmente a la ley. Tenía tremendos conocimientos. Era un príncipe, o mejor dicho, lo que diríamos ahora un conversal. Pertenecía al Sanedrín, los 70 personajes más importantes en religión para los judíos. Entonces, en la práctica, era un hombre temeroso de Dios, muy religioso, un hombre limpio, de quien se podría decir que no tenía faltas comunes. Estaba por encima del resto de la gente, sin duda alguna. Sin embargo, él tenía la inquietud y estaba tratando de encontrar la seguridad de su salvación, porque ninguna persona que se detiene a pensar en lo que nosotros llamamos buena persona, vamos a encontrarnos que examinando nuestra mente, nuestro corazón, nos va a decir que no somos tan buenos como aparentamos de ser. No hay ninguna persona que yo he encontrado en mi camino que no siente la inquietud interna, y aunque no quiere confesarlo, de todas maneras, el ser humano está buscando eso, una seguridad, una certeza. ¿Qué hay más allá de esta vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué vivo? Etcétera. Tiene cientos de preguntas que la filosofía humana no puede contestar. Bueno, esa es la lectura que podemos hacer acerca de Nicodemo. Y él traía una pregunta, pero si ustedes leen con cuidado la historia, antes que llegara a expresar su pregunta, Jesús lo vio. Naturalmente contestó al saludo, maestro, etcétera, que se le daba a Jesús también, pero contestó a la pregunta antes que se hiciera. No quiso decirle, tú eres un gran hombre muy importante, sino simplemente le dijo, Zaqueo, tienes que nacer otra vez. Y naturalmente él preguntó, pero ¿cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Claro que no. El nacimiento de que Jesús está hablando aquí es otra cosa. No es un asunto, no es cuestión de física, no tiene nada que ver con el nacimiento físico. Tampoco tiene que ver con la enseñanza, el conocimiento, las tenían todos los conocimientos a su tiempo. Y los judíos eran, ante el mundo, digamos, el mundo romano o los atenienses, figuraban como grandes pensadores. Se dice que entre los grandes pensadores del siglo IV o V antes de Jesús se considera a Isaías. Así que él no estaba en un campo de gente que no conocía todos los detalles religiosos. Así que el personaje, sin duda alguna, no solamente era un hombre grande, sino un gran hombre. Y sin embargo Jesús le dijo, tienes que nacer otra vez. Y nacer otra vez significaba dos cosas: un nacimiento físico, claro, pero un nuevo nacimiento. Y eso no lo podía entender porque preguntó, pero ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús, yo sé lo que estoy diciendo, tienes que confiar en lo que digo. Y sin duda alguna, estuvieron mucho tiempo conversando sobre una de las doctrinas, repito, más difíciles de ser explicado de acuerdo con los métodos humanos o el raciocinio de los seres humanos. En filosofía, en ciencia o lo que quiera, no hay una explicación, humanamente hablando. Entonces, esta doctrina, sin duda alguna, tiene su origen en lo que la Biblia afirma acerca del carácter, primero la naturaleza y el carácter de Dios. Está encerrada en Dios, de manera que no podemos penetrar a veces en la mente de Dios, porque una pregunta que podemos a veces hacer, ¿cuánto sabemos nosotros de Dios? Y nadie se levantaría esta noche aquí para decir, yo sé mucho de Dios, porque yo le preguntaría, ¿cuánto sabe usted de la electricidad? Yo no sé, toco un botón, se prende, toco al revés, se apaga, prendo la televisión,
y ahí están dando buenas noticias del otro lado del mundo, puedo ver a los personajes moviéndose, etc. Pero no sé nada de eso. Tampoco conozco mi reloj, sé que da la hora, nada más. Pero ¿cuánto sé de reloj? Yo no sé nada. Y yo podría seguir preguntando cuánto sabe usted de la alimentación. Todos comemos, por ejemplo, las mismas cosas, pero somos personas diferentes. Aquí en estos 2 centímetros cuadrados de piel, se dice que no hay 2 personas en el mundo iguales. ¿Cómo se explica eso? Prácticamente no sabemos nada. Como decía Papini, un escritor italiano, todo lo que sabemos es que algo se mueve, pero no sabemos por qué se mueve. Y si eso puede ser aplicado a todos los conocimientos humanos tan limitados como somos. Entonces, esta doctrina no está en el saber. Y a veces yo encuentro que la mayoría de las personas, a quienes les llamamos a conocer la enseñanza de Dios, mire, yo tengo que aprender mucho, saber mucho. Usted nunca va a terminar de aprender. Aquí tenemos un médico que puede certificar que la medicina todavía está en el camino del conocimiento. Hay muchos campos para caminar sobre eso. Y en todos los ramos del conocimiento humano. Nunca lo terminamos. Nunca está terminado un avión, un auto, ni una casa. Todas estas cosas estamos conociéndolas y entonces sabiendo algo de esto. Entonces, ¿cómo podríamos decir si Dios lo sabe todo o pensar en Dios? Porque no sabemos de eso. Entonces, todos los conocimientos posibles están encerrados en la naturaleza y en el carácter de Dios. La Biblia afirma que todos somos pecadores y afirma que Dios es santo. Esa es la gran contribución de las Escrituras. Habla de Dios que es santo, es puro, que no puede tratar el pecado, no puede, que el pecado separa al hombre de Dios y que no hay nada que pueda acercarnos a Dios humanamente. Entonces, estamos encerrados prácticamente en lo que la Biblia, la palabra de Dios afirma. Dios dice que el que pecare, ese morirá. El alma que pecare morirá. En la Biblia la palabra muerte no significa lo que nosotros sabemos de un cadáver, sino la palabra muerte que es separación. En el libro de Génesis, Dios dijo a Adán y a Eva: el día que comieres del árbol prohibido, morirás. Y murieron, pero no físicamente. Fueron separados de Dios. Entonces el pecado estrictamente hace una separación entre Dios y el hombre. Y no hay caminos que busca el hombre para acercarse. Ha encontrado algunos caminos, por ejemplo, algunos piensan de que una vida moral, ¿no? Una vida mejor, moral. Este es suficiente camino para que Dios en alguna manera sea capaz de perdonarnos, etcétera, o tener relación con Él. Pero ¿qué es la moral? ¿Dónde está el metro de la moral? No tenemos metro para moral. Lo que es inmoral era moral, o lo inmoral de antes era moral ahora. Eso va cambiando como las modas, así que no hay metro. Yo le cambiaría al ministerio que se llama de educación. No está educando a la gente, está instruyendo a la gente, está ayudando a afilar el cuchillo, pero no enseña cómo usarlo. No tiene metro, deja el campo abierto a los seres humanos. Y ahí tenemos la historia de la delincuencia, de lo que está sucediendo entre la juventud en Chile y en el mundo. Entonces, la moral ha cambiado, ha arruinado el carácter de los seres humanos, de manera que no pueden distinguir qué es bien, qué es malo.
y hacen simplemente lo que ven. Alguien escribió, y lo leí en un diario creo, que dice que desaparece de los seres humanos el Homo sapiens, que en el griego sapiens quiere decir pensar. Ya no usamos más el cerebro, somos el Homo vidente, hacemos lo que otros hacen, lo que vemos en la tele. Eso impregna a los niños, y es terrible lo que yo veo, y que a veces los cristianos debemos tener mucho cuidado con dejar a los niños ver la televisión. Me acuerdo que hace años atrás yo fui a una casa para conversar con los dueños de casa, pero el dueño de casa no había vuelto, y me dejaron mirando la tele, que era una novedad porque recién llegaban así. Y dos chiquititas, creo que 5, 6, 7 años, estaban mirando la tele y había ahí un asesinato. Y entonces las niñas estaban divirtiéndose, y uno decía, parece que lo va a matar, parece que lo va a matar. Y al fin lo mató, bravo, lo mató. Entonces cuando llegaron, entre las conversaciones que yo tenía que hacer, dije a la señora, a la mamá y al marido para que escucharan, esto es lo peor que puede ocurrir. Los niños de esta edad, para ellos valía la vida tanto como un polvo, simplemente, y eso queda grabado en la mente, y eso impregna la vida. Entonces el camino que hablamos de la moral no conduce a ninguna parte, porque no hay metro, no tiene metro. Así que yo no llamaría al ministerio de educación, de instrucción, esto sí, pero ministerio de educación es otra cosa. Bueno, el hombre ha tratado de encontrar otros métodos, otros caminos, para ver si puede encontrar el camino hacia Dios. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, de los que creen en la ley. En la ley. Estamos tratando de mejorar las leyes. Sí, pero la ley no mejora al ser humano. La ley es un diagnóstico. El farol que se pone en rojo es diagnóstico. Dice que hay peligro de muerte porque el vehículo va a atropellar. Sí, pero las personas miran si hay un carabinero, si no hay, pasan nomás. Ya he tenido yo muchos peligros y gracias a Dios me he librado de eso. Entonces, la ley. Y también hablan, por ejemplo, de las leyes de la Biblia. Allá he contado una persona que en el tren me senté frente a él y quedé muy contento de saber que él iba leyendo la Biblia. Entonces lo interrumpí y dije que lo felicitaran. Usted está leyendo la Biblia. Sí, dijo, estoy leyendo la Biblia, el libro mejor que hay. Y conversando con él le pregunté a qué iglesia pertenecía. Me miró, no pertenezco a ninguna iglesia. Dije yo, qué extraño, si usted conoce. Mire, ¿y qué piensa entonces usted acerca de Dios? Dije yo. Y él me contestó francamente, yo no creo en Dios ni en el diablo, pero creo que el sermón de la montaña, si hubiera gente que puede cumplir con eso, este sería un mundo feliz. Esa fue su respuesta. Entonces él sentaba que todo el problema era mejorar en el estudio, en la enseñanza, en saber el griego, hebreo, etcétera, como a veces estamos tan interesados en los seminarios de estudiar todas esas cosas. Y entonces pensamos que el conocimiento va a manejar mejor al hombre. Los mejores ladrones son la gente de más conocimiento. Claro que sí, no son gente ignorante. Entonces, no hay caminos que pueda encontrar el hombre para acercarse a Dios. Quiero leer 2 o 3 textos aquí en Romanos capítulo 3, verso 23. Si alguien lo encuentra primero, que yo póngase de pie y léalo. Romanos 3, 23. 20 y 23. ¿Alguien quiere leerlo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo. Esa es la posición de las Escrituras, lo que dice. Todos pecaron
Pero ¿qué dice ahora Romanos 3:23? Usted leyó 3:23, ¿verdad? Sí. Todos pecaron. Pero el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, etcétera, ¿no? Entonces, la Escritura afirma que somos todos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el infierno. Sin Dios. Ya vive el ser humano en el infierno camino hacia Él. Y esto no quiero asustar a nadie, porque el asustar a alguien no significa mucho, pero Dios nos dio una mente para entender. Separados de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Dios está airado contra el pecado constantemente. Y esta separación es eterna. Entonces eso es el infierno. Entonces, llegamos pues a la conclusión de que el hombre no encuentra manera de juntarse o encontrar el camino. Hay un texto de la Biblia que yo no puse aquí, que olvidé tal vez, en que la ley es un diagnóstico, pero no mejora. Ni la ley chilena puede colocar a una persona en la cárcel y darle que comer palomas blancas todo el tiempo. Sale más gordo, pero no mejor. Ese no cambia nada. Entonces, la ley es como el espejo. El espejo puede mirarnos y ver las manchas, mostrarnos las manchas, pero no puede limpiarnos. Eso es verdad. Eso es la ley. La ley viene para mostrarnos que somos pecadores, pero no nos puede mejorar. Así que se ha perdido precisamente lo que el hombre busca: encontrar el camino para encontrarse con Dios. El hombre ha tratado de encontrar todos esos caminos que hemos mencionado, pero no puede caminar en ellos porque no tiene capacidad para hacerlo. El mandamiento de la ley, entonces, es un diagnóstico. Aquí lo encontré el texto, Romanos 3, 19 y 20. A ver, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que usted puede conocer la Biblia de memoria, y hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero este no cambia el corazón. No es el camino para acercarse a Dios, ni las buenas obras. Hay un texto que yo no tengo aquí anotado, es que cuando hemos hecho lo mejor que somos capaces, digamos, siervos inútiles somos, porque no hay ninguna ley perfecta. No hacemos nada en alguna manera perfecto en alguna manera. Entonces los mandamientos de la ley son diagnósticos, pero no curan. Ahora, es cierto que Dios aborrece el pecado, como ya hemos leído. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es lo que la Biblia nos entrega para llegar a hacernos comprender que hay algún camino para acercarnos a Dios. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y solamente Dios pudo encontrar el camino para volver a Él. Usted no lo tiene, nunca lo va a encontrar, pero Dios lo encontró. ¿Y sabe cuál es este camino? Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y el Hijo de Dios fue clavado en una cruz. Su sangre fue vertida. Y la Biblia dice que a través de la sangre viene la limpieza de nuestros pecados. Juan afirma: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo que quiere decir eso es que Él pagó la cuenta.
Y Dios no cobra dos veces. Esa sangre me limpió, me justificó. Y yo puedo aparecer a los ojos de Dios como un santo sin serlo, porque Él nos mira a través de Jesucristo. ¡Qué bueno es saber eso! Y esa es la gran doctrina del nuevo nacimiento. La doctrina no es humana, es divina, porque Dios es el único que puede cambiar la naturaleza del hombre, limpiar sus pecados. Él mismo pagó la cuenta. Hay una ilustración que los pastores usamos a menudo para explicar un poco eso. Se habla, por ejemplo, de dos jóvenes que recibieron todos los conocimientos de la escuela. Uno de ellos surgió en el mundo, pero el otro se descarrió y llegó hasta el crimen. Y entonces ahora la justicia tenía que castigarlo. Y comparecieron ante el juez. Los que conocían la historia de esos dos jóvenes se preguntaron, ¿y qué va a hacer el juez, que era uno de los, el amigo que surgió en el mundo mientras el otro se descarrió? Ahora, ¿qué va a hacer el juez? Y para sorpresa de todos los que estaban observando eso, el juez bajó de su estrado, se sentó al lado del amigo que había violado la ley en tantas partes, pagó la multa más cara y dio a él la libertad. Es lo que Dios ha hecho. Y solamente un Dios podía hacer eso. Mandó a su Hijo, a Jesucristo, al mundo. Y vino los pecadores, nuestros pecados, usted y yo, entramos en eso. Vertió su sangre en la cruz. Y esa sangre paga a los ojos de Dios por nuestros pecados. De manera que podemos contar con un camino que Dios encontró y que Jesús lo manifestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios sin mí. Aquí está claro, ¿verdad?, lo que Dios te está entregándonos como el camino. Nadie puede venir a Dios sin mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando el pecador encuentra a Jesucristo en su camino y acepta a Él, algo sucede en nuestra naturaleza. Hay un cambio de lealtad, un cambio de lealtad. Cambia nuestros pensamientos, involucra nuestra mente, nuestra voluntad, y llegamos a ser una persona que camina en el sentido contrario. Lo que Pablo dijo cuando se convirtió: vivo ya, no yo, sino Jesucristo vive en mí. El verdadero convertido ha pasado la línea de odiar lo que antes amaba y de amar lo que antes no quería. El odio sigue en el corazón humano, pero ahora hemos aprendido un nuevo campo. Vivimos en otro camino y estamos dispuestos también a dejar a un lado los ídolos que el hombre hace con sus manos para poner la fe en la persona de Jesucristo. Qué simple saber eso. Y todo ese gran problema de esta gran doctrina se reduce todo simplemente a este hecho: alguien pagó por mí y pagó con sangre. Y cuando nosotros registramos la historia, los grandes cambios de la historia no vienen sin derramamiento de sangre. En alguna manera, el patriota muere por su patria y vierte su sangre, y la patria llega a ser algo distinto. Eso es la verdadera conversión, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Es la obra de Dios en el corazón humano cuando éste se abre a Él y está dispuesto ahora a cambiar de lealtad. Es lo que Pablo dijo al que cuidaba la cárcel en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. ¿Qué es creer?
es poner nuestra confianza, todo el ser, en las manos del uno que sabe, la persona de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces significa que la conversión cambia la mente, cambia la voluntad, cambia el deseo de obediencia. Entonces este término en la Biblia se llama arrepentirse, darse vuelta, caminar en otra senda. Repito lo que dije antes: llegamos a amar lo que antes aborrecíamos y llegamos a aborrecer lo que antes amábamos. Esta es la evidencia del hombre que se entrega al Señor. Por eso Pablo dijo: vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. La conversión de que estamos hablando, encerrando en una sola palabra la doctrina más difícil de explicar, otorga, se dice, tres cosas. Otorga algo para el pasado, algo para el presente, algo para la eternidad. Para el pasado, el perdón. Todos nuestros pecados quedan borrados, como el niño borrando con una goma lo ya escrito. No existe a los ojos de Dios el pecado. Ha sido ya cambiado en el corazón de los seres humanos por lo que Jesucristo ha hecho. Presente, sostiene, da seguridad, hace posible que el ser humano se mueva en certeza. ¿Tiene usted certeza de la vida? No puede tenerla. A veces hablamos del seguro de vida. La verdad es que eso es comercial. No hay nadie que pueda asegurar la vida. El seguro no puede hacerlo. Todo lo que hace es entregar un poco de dinero a los que quedan, de los familiares, etc. Pero no puede asegurar. Pero aquí está seguro. Puede trabajar, vivir, actuar, seguro de que el presente está en las manos de Dios. No hay pruebas, no hay promesas en la Biblia que no vamos a enfermarnos, que no vamos a tener dificultades, pruebas. Pero estas Dios nos permite a veces pues, como disciplina para entender y para que entendamos también a Dios. Él sufrió. También tenemos que, si no copiar, por lo menos vamos a pasar por esta experiencia. Entonces, el presente sostiene, da certeza, seguridad. Y el futuro está asegurado. Dios sí tiene el seguro. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Y allí donde estaré usted, estaré también yo. Qué bueno es saber eso. Y mi pregunta esta noche: si usted realmente ha llegado a depositar su corazón, su vida en las manos de Jesucristo, ¿tiene esta certeza? ¿Puede vivir tranquilo en medio de las dificultades, de la enfermedad, de las luchas de la vida? Sí, si lo tiene, entonces no tiene que preocuparse. Estamos en las manos de la vida. Jesús a veces pintó el cuadro de que ser como niños, ¿no? No podéis tener la salvación si no fueres como niños, dijo una vez Jesús. Bueno, ya tengo la experiencia de 5 hijos, 10 nietos y ahora tengo 9 bisnietos. Me gustan los niños. ¿Y qué es un niño? Uno que descansa en los brazos de su padre y de su madre. No tiene problemas económicos, no tiene problemas de ninguna clase. Y cuando cae, se hiere, todo lo que hace es volver para que le acaricie el papá o la mamá. Y esa es la vida cristiana, del verdadero convertido, del verdadero que ha nacido otra vez, por la obra y la gracia de Dios, quien encontró el único camino. Y de todos aquellos que el hombre tiene, no le han asegurado el perdón de sus pecados ni la salvación. Entonces, podemos
llegar a Él y tener una experiencia. Alguien me ha preguntado, ¿cómo puedo saber yo si soy convertido? Bueno, hay muchas cosas que pueden responder, pero la conversión no siempre es dramática, como en el caso de Pablo, que cayó de su caballo y quedó ciego. Cuando yo registro mi experiencia, he encontrado que es un proceso, pero que tiene su iniciación, sentado en un banco duro como lo que ustedes tienen ahí. Cuando tenía 14 años, estaba asistiendo durante una semana a la predicación. Me sentía muy inseguro, me sentía preocupado, especialmente cuando había el llamamiento que el pastor hace a las personas para que acepten a Jesucristo. A veces me sujeté del banco, pero el día que levanté mi mano, ha cambiado el panorama. Encontré que todo era más fácil. Pero ahí empecé un proceso. Por eso se dice que una persona puede ser salvado en un minuto, pero ser cristiano necesita toda una vida. ¿Quiere empezar? Acepte a Jesucristo. Termino esta meditación de la palabra de Dios, pero mi pregunta es esto: ¿quiere empezar ahora? Voy a pedir que usted levante su mano si no ha aceptado a Jesucristo, porque no hay otro camino. Y esta noche habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y todo consiste cuando yo puedo levantar mi mano o ponerme de pie para señal de que he aceptado. Y la Biblia enseña que eso es público. El que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en el cielo. El que me negara, bueno, también le negaré. Estamos repitiendo en esta iglesia el lema para este año, y que termino recordando: detrás del querer está el poder. Esto es bíblico. Jesús preguntó: ¿quieres ser sano? Nunca hizo un milagro sin que la mente de la persona pueda abrirse para decir sí. Dios no mueve un dedo para echarle al cielo ni al infierno. Es cuestión de que usted quiera. Habrá unas personas esta noche que dirán: mire, pastor, lo que yo trato de hacer es mejorar mi vida. ¿Sí? Cuando a usted se le echa a perder el reloj, trata de arreglarlo un poco antes de llevarlo al refrigerador. No, usted no sabe de relojes. La vida cambiada viene por el poder del Espíritu Santo, que entra a formar parte de persona que acepta a Jesucristo. Entonces, detrás del querer hay el perdón. Detrás del querer, el conocimiento de lo que significa la vida cristiana. Detrás del querer viene la salvación. No se encuentra capaz, sépalo. Detrás del poder, detrás del querer, viene el poder. Abramos nuestros himnarios. No sé si está aquí el himno 170, con el cual quiero terminar, pero no voy a terminar sin pedirle que usted haga una decisión si no lo ha hecho antes. Y ese es el himno. Voy a leer las estrofas. Dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús, en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Hay poder tan solo en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quiere usted tener esta noche la seguridad que ha encontrado el camino, que el camino es Cristo,
y que podemos estar seguros de que con su sangre pagó por nuestros pecados, y usted puede ahora empezar a gozar en su corazón de la salvación. A este es el verdadero gozo. Lo otro es alegría, este paz, es física. Y esta noche quiere levantar su mano para decir de esa forma: yo quiero aceptar a Jesucristo, porque Él es el camino único que me une a Dios y a la eternidad. ¿Hay alguna persona que quiere levantar su mano aquí en este lado? Puedo confiar y doy gracias a Dios y todos ustedes pueden decir: yo he aceptado a Jesucristo. ¿Cuántos hay aquí esta noche que pueden decir en este lado: yo ya he aceptado a Jesucristo? ¿Quieren levantar su mano? Gloria a Dios, gloria a Dios. En este lado, ¿cuántas personas hay que han aceptado al Señor? Hay personas que no lo han aceptado, parece. Ahora, baje su mano los que han aceptado al Señor. Hay algunas personas que no han hecho una manifestación de fe, levantando su mano. Y en eso están diciendo: yo quiero en esta noche que el poder de Dios venga sobre mi vida, sobre mi salud, sobre el gozo de la salvación. Quiero estar con Cristo para la eternidad. ¿Quiere levantar su mano? Acepta a Jesucristo esta noche. No vuelva, no salga como entró. Salga como no entró. Entró con otro propósito, pero ahora tenemos una mejor. ¿Hay alguna mano? Muy bien. Voy a pedir al hermano Luis Layton que nos dirija una oración pidiendo al Señor que todos los que están aquí sean capaces de mirar con cuidado su salvación. ¿Están seguros de la salvación? Si no, hay poder en el Señor. Oremos. Señor y Padre amado, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por las alabanzas que te brindamos, Señor, y agradecerte por la palabra recibida, Señor, que la podamos poner en práctica. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas, Señor. Te damos gracias porque nos dirigiste, Señor, a los caminos. También te damos gracias, Señor, por las personas que han ingresado en nuestro templo, Señor. Amén. Que ojalá empiecen a comprender que no hay otra salvación sino que Cristo. Amén. Es la vida, es la luz. Amén. Te damos gracias, Señor, por haber recibido de tu palabra. Te damos gracias por nuestra salud. Te damos gracias por nuestros trabajos. También te agradecemos por nuestras familias, Señor. Por los que no te conocen también, Señor. Que todos deseamos que nuestras familias te lleguen a conocer también, Señor. Estamos en esta batalla, Señor, lista de traer más creyentes a tu ministerio, Señor. Amén. Te damos gracias también, Señor, por las visitas. Amén. Ayúdale, Señor, a clarificar sus ideas, Señor, y que entiendan que el único camino eres tú, Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por este hermoso culto.
y esperamos que tú nos acompañes a nuestros hogares, Señor. Amén. Que lleguemos paz y que en nuestra semana que comienza mañana, Señor, de trabajo, de distintas actividades, Amén. esté delante de nosotros, Señor, en los riesgos, en los peligros que implica, Señor, el mundo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos en el hermoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantar un corito, dé lugar al pastor para salir a la puerta a saludar a los que se van. ¿Qué corito? Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida, como un barco sin timón. Cristo, no Cristo, se ha oído su voz, ven aceptaré hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptaré hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Amén.
hermano Pablo, el himno 397. Colosenses 2, 8 al 10. Pueden leer todo el capítulo. Añado a esa lectura lo que dice también aquí la palabra de Dios en la carta de 1 Timoteo, el capítulo 4, los primeros versículos.
dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán obtenerse de alimentos de Dios que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque leen sus Biblias, van a encontrar que gran parte de las cartas que Pablo escribió son de corrección precisamente acerca del tema que nos preocupa aquí esta noche y que debe preocupar a todos los cristianos, porque los tiempos peligrosos de cual se refiere a lo que acabo de leer no han pasado y parece que con el tiempo estos peligros son mayores todavía. El domingo pasado nuestra reflexión fue sobre la conversión, o lo que la Biblia llama también el nuevo nacimiento, o la regeneración. Y recuerdo que dije que tratar de explicar lo que significa la conversión es algo que parece no muy fácil, difícil de explicar. ¿Están de acuerdo los teólogos, estudiosos de la Biblia, que explicarnos en los idiomas que no conocemos no es fácil que la gente lo entienda? Entonces, en esta noche mi reflexión tiene que ver también con una de las grandes doctrinas de la Biblia, la doctrina sobre el Espíritu Santo. Dije y repito que tratar de aclarar lo que significa la conversión es muy difícil. Ahora, tratar de entender lo que significa la doctrina del Espíritu Santo, esto no se ha logrado tampoco de entenderla. No hay mente humana que pueda entender muchas de las cosas que vamos a ver aquí en esta noche respecto de esto. Ahora, si teólogos estudiosos no han logrado explicar una doctrina ni entender otra, bueno, tengo que confesar con mucha humildad que para mí, predicador del montón, no me será fácil tampoco de tratar de exponer lo que significa la doctrina del Espíritu Santo. Esta doctrina llamada del Espíritu Santo, sin embargo, está en la línea de las desviaciones del presente siglo y ha estado a través de todos los siglos. Primero apareció una doctrina en el siglo I acerca de lo que se llamó el triteísmo. El triteísmo. Esa doctrina fue condenada en el Concilio de Letrán el año 1215. Ahora, ¿en qué consiste esta doctrina del triteísmo? La doctrina del triteísmo está dividido, o digamos, tratar de entenderla en que Dios está dividido en tres personas separadas. Tres personas separadas. Se habla, por ejemplo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como cosas separadas. Ellos enseñaron que del Padre y del Hijo procede Jesús. Y que ahora del Padre y del Hijo procede también el Espíritu Santo. No me equivoqué diciendo primero, del Padre procede el Hijo. Y ahora del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. La declaración de la Iglesia Católica
que dice que Dios es tres personas distintas y un solo Dios nomás, en cierto lugar da lugar a esta doctrina del trideísmo, porque habla de la Trinidad y dice de que Dios es trino. Habla que son personas distintas, pero termina diciendo que son también una sola. Ahora, esta doctrina tiene su origen en dos grandes realidades. Primero, la realidad de que Dios es inmensurable, es insondable, es decir, no tiene medida, no se puede medir a Dios, es insondable, no se puede penetrar en la mente de Dios. Y en segundo lugar, los errores comienzan en la mente del hombre, porque las limitaciones de la mente humana no pueden penetrar en lo que significa Dios y muchas de las enseñanzas que nos da. Así Dios es insondable. No podemos adivinar, no podemos entender la profundidad de Dios en esa forma. Dios es inmensurable, no tiene medida. Es infinito, es ilimitado. Y podríamos multiplicar casi todo en el idioma nuestro como en otros idiomas, todo lo que se puede decir de Dios para llegar a no comprender realmente quién es Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Se dice que los poderosos telescopios modernos han encontrado, tratando de encontrar las paredes del fin del universo, han penetrado ya en millones de años de luz, es decir, los trabajos que se pueden ver a través de millones de años, pero no han encontrado las paredes del universo. Y es posible que nunca la encuentren. Así que nos encontramos como seres vivientes en un mundo también incomprensible. Un escritor, Papini, italiano, dijo que al fin todo lo que sabemos, y no más que esto, es que algo se mueve. Algo se mueve. Es todo lo que podemos saber. Entonces, nunca podremos comprender a Dios como quisiéramos conocerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos entonces que inevitablemente admitir la realidad que es Dios. Y como los hechos que tenemos que aceptar, aunque